Bueno, lo primero que te voy a pedir es un seudónimo para arrancar la conversación. Dando vueltas al aparte que me gusta mucho mi nombre, pero ponemos Mario. 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 Muy Sí, bien, me Mario. gusta. Pregunto siempre a mis invitados gatopardos por su relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, muy importante. Uno nació en Nueva York. Y entonces el mar es siempre presente y vamos a las playas y todo esto. Y el mar también siempre ha representado mi vida, que es viajar continuamente. Cuando yo veo el mar, es una llamada para ir en otro continente, ir a otro sitio, ir en las islas y todo. He tenido una vida con muchísimos viajes. Y el mar, eso, representa un potencial de otra vida, un potencial de descubrir otros lugares, otras civilizaciones. Es una llamada para irme. Ujú. Y me encanta, porque soy nómade dentro de mi corazón y el gusto de viajar, entonces, y he hecho muchísimos viajes. De niño fue desde 2 o 3 veces hasta Australia en barco, desde Europa, son muchas semanas en barco, y entonces tengo muchísima relación con el mar, y entonces eso, me encanta el mar. ¿Nunca quisiste tener un flotador de pato? Y he tenido muchos en mi vida. Increíblemente, normalmente cuando uno llega a ser adulto es cuando deja los flotadores de pato. Pues yo, al contrario, más que me he hecho viejo, más he tenido flotadores más grandes todavía y patos gigantes. Me encantan los flotadores de pato, sí. Este es el primer invitado de los 400 que han pasado por aquí, que tiene una vida familiar completamente vinculada al circo. Mm. El primero. Soy alegre y soy honorado, sí, sí, totalmente del circo, sí. Entonces, has dicho que naces en Nueva York. Sí, mm, porque mis padres actuaban ahí, Actuaban en sí, Nueva sí, York. por eso. ¿Vivíais en una caravana? Y yo he vivido muchos años en caravanas, pero en los viajes a veces estuvimos, por ejemplo, en Nueva York, no era en un piso, pero en Australia 2 años en una roulotte, por ejemplo, de mis 7 años a 9 años, y después en todo en Italia. Y el mundo del circo es el mundo de viaje, y la roulotte es una casa con ruedas, y entonces una manera de mantener un hogar, y este hogar puede viajar, va de un sitio al otro, pero es siempre su casa, es mi hogar. Entonces, sí, he conocido esta vida. Sí. No, no eres el primer clown que viene, pero sí Ah, el primero cuya familia está completamente vinculada al circo. desde 1850. Sí. 1850 sin parar, de padre en hijo y también de madre en hija, de los dos lados, gente de circo. Entonces, soy muy orgulloso de eso. Tu bisabuelo Giuseppe Sí, sí. fue rodado por los hermanos Lumière. Sí, también. Sí, Eso, tu abuelo, sí, ¿no? sí, Jimmy Wheeler sí. era un artista, un Cómico inglés, cómico inglés sí, muy muy reconocido, reconocido, tu sí. padre malabarista. Sí, sí. Quiero decir que vienes de una familia, una estirpe muy importante vinculada al mundo del circo. Yo he pasado mi infancia en los camerinos, en las roulottes de los circos, en las carpas, siempre, como he dicho, siempre en movimiento, pero siempre también como un pueblo. El circo antes era un pueblo. Yo tenía amigos, otros niños de otras familias que trabajaban en el mismo circo, y entonces un pequeño pueblo que un día podía ser en Italia, otro día puede ser en España, otro día puede ser en Alemania, otro día en Australia, pero éramos un pueblo que viajaba. La verdad es que es una vida, ¿cómo se llama?, soñado por muchísima gente. Y la gente del circo entonces era muy consciente que eran privilegiados. Y mi padre siempre me decía, tenemos una vida privilegiada y tú entonces tienes a devolver a la sociedad lo que la sociedad, no sé, el lujo que tenemos de vivir así. Tenemos a ser muy buenos artistas, hacer mucho reír, sorprender mucho con los malabares o lo que sea. Había un intercambio, y esto lo tengo muy presente
presente, incluso hasta hoy en día lo tengo presente. ¿Podrías contarme cómo era un día cuando te levantabas? Vamos a imaginarte con 5, 6, 7 años. ¿Cómo era tu día a día? ¿Os levantáis por la mañana, cada uno en su Sí. carromato? ¿Había función no sé a qué hora? Ahora, dos cosas. Había los días de viaje, donde había que trasladar todo y recoger todo y poner todo en la furgoneta o el camión y todo esto y hacer el viaje y todo. Y esto en camiones viejos, entonces a veces se rompía el camión y todo. Entonces el viaje es siempre complicado. Y después los días donde uno estaba con la carpa ya montado en un sitio. Y era, como he dicho, una vida como de pueblo. Entonces, primera cosa, yo a 8 años saliendo corriendo de la roulotte a buscar los otros niños que estaban ahí, jugar juntos, pero siempre también con una obligación. Había que hacer ensayos de malabares o ensayos de acrobacias y esto un poco como una escuela. La vida era ritmado por los deberes, que estos deberes eran cosas, y se hacía en la pista. Entonces la pista era como una escuela y los niños estaban ahí, unos aprendiendo malabares, otros al trapecio y dando vueltas ahí. Y después la tarde era el público, el espectáculo, y todos movilizados para acoger al público que entraba. Y yo durante años tenía un trabajo, era ir a buscar las botellas, la gente bebía y tiraba las botellas, y yo recogía todas las botellas y le llevaba a las tiendas y para recoger el dinero. Y esto era como una pequeña entrada de dinero. Cada uno tenía una función y hacer algo, o vender las cacahuetes para que la gente del público podía dar a comer a los monos o algo así. Entonces, y creo que en cierto sentido, la vida de los campesinos, los niños que participan en el trabajo de los padres, quizás era similar, pero nosotros, los niños, tenían muy claro que éramos parte del equipo y había pequeños trabajos para nosotros. Y esto hasta tarde. Y después, ¿qué pasaba? Al final del espectáculo, comer todos juntos y escuchar las historias de las generaciones pasadas, de lo que había hecho el abuelo, el bisabuelo, y una vida de verdad muy, ¿cómo se llama? Para mucha gente, un sueño. Y yo tengo mucho cariño por estos recuerdos. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 6 malos. Te defiendes en 6 idiomas. Entonces, porque en el mundo del circo había muchas nacionalidades, éramos todos del mismo gremio, todos la sensación, esto era muy, muy guapo en mi opinión, la idea que no había diferencias de país o incluso de raza, no sé, el niño de los africanos malabaristas eran igual de amigos como los que pues alemanes o lo que sea, porque todos los padres hacían el mismo trabajo y éramos juntos. Y entonces, con los alemanes se hablaba un poco alemán, con los italianos, con los ingleses. Yo nací en América, entonces mi primer idioma era inglés. Y después a casa se hablaba italiano, pero mezclado con el francés. Y entonces portugués también. El mundo del circo era l'Italia de una manera o la otra domina mucho, o dominaba, porque ahora todo este mundo ha desaparecido, pero el mundo del circo y de los payasos, muchos tenían raíces italianos, como una tradición italiana. Pero yo mismo, mi familia de italiano, algo sí, pero mi madre era inglesa, yo nací en los Estados Unidos, pero la idea es que la familia Bassi era italiana. ¿Por qué Leo Bassi se ha puesto Mario de seudónimo? Lo siento, lo he perdido. No, está bien, está bien. Salido así. Así ha salido. Pues era así ya Super Mario. Tengo un hijo pequeño y yo voy jugando entonces al Super Mario Brothers y todo esto. Y el Super Mario, un fontanero italiano, muy humilde, pero que consigue cosas increíbles y sin ningún. Entonces, esta cosa del italiano pequeño, humilde, pero listo, y que consigue saltos mortales, pues sí, de una cierta manera, es un poco un Leo Bassi también. Leo Bassi, pues es un honor para nosotros tenerte aquí.
Es curioso porque tú que has descrito de esa manera la vida del circo, fuiste testigo también de cómo fue desapareciendo, ¿no? Tú has vivido el circo como el centro del entretenimiento mundial, la gente los fines de semana cuando podía iba al circo a divertirse, pero sí que aparece la televisión y se convierte también en ese medio de entretenimiento masivo, ¿no? Sí que es verdad que la tele le quitó al circo el entretenimiento de las clases populares. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Tú serías capaz de decir cómo se vivió esa transformación? Sí, era traumática y quizás para mí todavía es un poco traumático. Todo lo que he dicho de esto, vida de sueño, de poética increíble, de esta armonía, el mundo de la pequeña carpa, pues en los años 50 lentamente se derrumbe todo esto. ¿Y cómo? Porque la gente se estaba en casa a mirar los programas en la televisión o había televisión en los bares, la gente sentada la noche en los bares y esta gente no pagaba una entrada y entonces los circos lentamente se han vaciado. Y yo lo he vivido, yo fui esta generación. Yo me recuerdo, por ejemplo, en los años 50, mis padres estaban en la feria de Sevilla, porque yo he vivido también en España de pequeño. Había 6 funciones, desde las 9 de la mañana hasta medianoche los circos hacían 6 funciones, eran llenos, colas de gente esperando para comprarse la entrada y entonces un dinero, una fuerza, y 10 años más tarde ya no se podía hacerse, era a lo mejor 2 y menos, y yo me recuerdo mis padres, mi padre con la cortina, perdón, mirando, contando cuánta gente estaba sentado en el público y cada noche menos y menos y las conversaciones después de estas famosas conversaciones después del espectáculo comiendo juntos era ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Esto no funciona, tenemos a buscar otra ciudad o otra cosa porque aquí el público no sale. Y esto, yo he vivido esto un desastre y entonces de un lado yo tenía adolescente a aprender malabarismo, a hacer como mi padre, mi abuelo, me contaba toda esta historia de las generaciones pasadas que yo tenía a mantener, pero mantener qué cosa. Y un grande evento para mí fue en Múnich, en Alemania, en 68. Yo tenía 16 años, estuvimos en el Circo Krone y una noche la dirección del circo dice, los payasos, por favor, hay que recoger todo porque vamos a hacer un concierto después del espectáculo de circo. Y nosotros, ¿qué? Sí, que vienen otros artistas. El concierto era un grupo rock que 10 Years After, un grupo americano, arrasaron, había miles de personas a ver el concierto y yo me quedo para ver eso y me encantó. Esto era mucho más circo que las cosas que mi padre hacía, todo era como muy viejo, decadente, para las familias, una cosa. Y en vez de estos eran un público de adolescentes como yo, con una energía de la hostia, la energía, y fue el circo lleno de marihuana, con odor de marihuana, los elefantes ahí dando un poco, moviéndose así con la marihuana, porque son mamíferos también, y le toca la marihuana. Y final de la historia, yo pensaba, yo quiero hacer esto. Esto es energía. El rock. Yo quiero algo hacer así, algo así. Yo quiero esto público. No, yo quiero, a mí me gustaba el malabarismo. Entiendo la metáfora, pero ¿no? quiero esto público, quiero un público joven, no quiero familias con los niños pequeños ahí. Yo quiero hacer el payaso para esta gente, para la gente de mi edad, de mi generación. Y quiero salir de la decadencia, quiero salir de este mundo donde todos están llorando. ¿Qué vamos a hacer? Está todo acabado, la gente no tiene sentido artístico, no saben lo que es un payaso, pero esto y fue revelador para mí y desde entonces mi idea era sacar el circo de su decadencia y llevar el espíritu de los bases, el espíritu antiguo en otros lugares, hasta los estudios de televisión o en las plazas. Hecho de telonera a grupos heavy metal. Yo he actuado en Italia, Metallica, yo era de telonero a Metallica, entraba y rompía todo en el escenario y todo, con 30.000 personas. O sea, telonero de Metallica. Sí, heavy Hombre, metal. La verdad que Leo Bassi ha sido siempre un provocador y en realidad
es el espíritu del bufón, es el espíritu del payaso y del clown, pero no provocar por provocar, sino ser una aguja para el poder, ¿no? Ser la crítica para el poderoso. Eso lo era Chaplin en tiempos modernos, Sí, sí. y lo eras tú cuando venías al Alfil, cuando estabas en Crónicas Marcianas, el hormiguero, entiendo que también de telonero de Metallica, ¿no? Sí, Que sí, es sí. provocar al público, sacarle de su hermetismo. Y primera, la cosa también es que yo, mi padre, mi abuelo, continuamente contaba también el hecho que Bassi, el nombre, significa bajos, es italiano, es el plural de basso y bassi, bajo y bajos. Significa gente de baja clase social. Yo me llamo Leo baja clase social. Y entonces era claro para mis abuelos y mi padre y todo, que éramos de los más bajos posibles de las clases sociales, pero con toda la dignidad de poder vivir libremente, viajar donde nos daba la ganas y en cambio ofrecer al público sueños, energía, vitalidad, risas. Y entonces había una dimensión política del circo. Se sabía que el Giuseppe Bassi, por ejemplo, era con Garibaldi para la unidad de Italia, tenía una visión política la gente de circo. Después todo esto se había perdido, el circo se transforma en una cosa para los niños, las familias y todo. Y yo, empapado de estas historias de pequeño, yo he querido luchar por esta dignidad de las clases populares y estar donde están ellos. Y entonces, si la gente ya no salía del circo y van en la tele, pues yo tengo que estar en la tele y hacer, pero ahora mismo payaso y hacer tonterías y todo esto y hacer reír y también no respetar el poder. De la misma, lo que los bufones y los payasos hacían en los circos era de demostrar que una persona de baja clase social puede ser libre, puede cargarse riéndose del emperador, del papa o de lo que sea, porque tenemos esta dignidad de poder decir lo que queremos. Y yo, mi manera, he intentado, y yo creo que le he conseguido, de mantener esta tradición. Pero fuera del circo, porque el circo, finalmente el circo fue decadente y ya tenía que inventar otros sitios para hacer la misma cosa. Otro formato. ¿Por qué recuperas a Mussolini? Ah. ¿Y cuánto tiene que ver los movimientos ultras que estamos viendo de unos años para acá? Pues totalmente, era mi manera de, ¿cómo se llama?, de hacer de hablar de la política de hoy. Hablamos de los grupos de extrema derecha. En Italia, Merloni o el grupo como Fratelli d'Italia, grupos de extrema derecha que honoran a Mussolini, que vuelve en los estadios de fútbol. Hay muchos jóvenes que con el brazo levantado y gritando Mussolini, duce, duce, para los equipos de fútbol ahora mismo. Y entonces, ¿por qué vuelve todo esto? ¿Qué ha pasado? Y para mí una buena manera era también de volver atrás y ver un poco quién era Mussolini, que inventó el fascismo, es su nombre, su idea, su visión. Y fue sorprendido increíblemente. Yo pensaba, yo me ha siempre interesado la historia y pensaba conocer bien la historia de Mussolini. Y me he dado cuenta que no conocía nada de la historia de Mussolini, la cosa es mucho más complicada de lo que parece. Cosas increíbles. Por ejemplo, Mussolini era amigo de Walt Disney. Esto no, son cosas que parece que no van juntos. Y después, pensándolo bien, te das cuenta que lo que es el fascismo son gente popular, que saben lo que piensa la gente en los bares, porque son los mismos que van ahí, que saben que en los años 30 a Walt Disney era súper popular, y la gente venía a ver todas sus películas, que eran eventos tecnológicos. Además, nadie había visto cartones animados, dibujos animados, y te das cuenta que había valores ahí atrás, que a lo mejor el mundo intelectual de entonces no se daba cuenta, porque ellos estaban encerrados en su pequeño mundo intelectual y no se daba cuenta de lo que pasaba en la calle, donde yo, como persona de circo, donde yo he vivido, la calle, qué dicen en los bares, cuál es la opinión de la gente que va en los estadios de fútbol o que ve programas populares de cotillo en la televisión. Y entonces yo no quería ser intelectual, quería ser trabajar a estos niveles. Y
descubro entonces que Mussolini va mucho más lejos de lo que pensaba, que el peligro, porque después hay peligro, y no es solo Mussolini, es toda la gente atrás, la gente que está empujando, la gente que utiliza este hombre como títer para sus intereses y que son peligrosos y que son violentos y pueden llevarnos a una guerra mundial y todo. Y entonces, yo como payaso, yo quería estar ahí. Y por eso, cuando veo en España una visión que vuelve, una cierta visión que se puede incluso hablar de fascismo, o en Alemania y todo, entonces, ¿qué piensan esta gente? ¿Por qué votan? Y veo que los intelectuales no saben lo que piensan esta gente, estamos fuera, y entonces hay esta cosa de un cierto mundo demócrata, pero que no saben lo que se dice en el bar, porque quizás no van ahí. Y entonces este espectáculo era un puente para un público de teatro, para decir, mira lo que está pasando, porque yo soy Mussolini, y el espectáculo Mussolini vive, está en el escenario, insulta a la gente, y además soy bastante parecido a Mussolini, de gordo y todo, y entonces, pero intentando de despertar en el público, decir, cuidado, porque está pasando la misma cosa ahora mismo, y quizás vosotros no nos interesa enteras de cómo esto funciona y por qué y cuáles son las motivaciones atrás. Bueno, del otro lado no es igual, no es tan, creo que no es tan peligroso esta vez que como podía haber sido hace 80 años o 90 años ahora, porque ahí esto venía de una guerra de millones, de Primera Guerra Mundial, de millones de muertos, de una crisis económica que no tiene nada que ver con la realidad de hoy. La gente era muy animada y todo, y entonces estas visiones de una sociedad militarizada, organizado, racial y todo, no es igual, pero a ciertos elementos vuelven. O, por ejemplo, ¿cómo se ha ido alejando también el discurso de la izquierda de las clases populares a las que te refieres, ¿no? Sí. Que se ha alejado el discurso, que la gente en los bares habla, como dices, de otras cosas también hoy, como ocurría hace 80 años. Y hay una parte en la que en vez de culpar, ¿no?, a quien vota a la extrema derecha, a los grupos ultras, ¿no?, a los partidos ultras, en realidad hay que pensar qué les hace votar o por qué han desconectado también de la parte intelectual, de las ideas más avanzadas, ¿no? Democráticamente. Porque es instintos, el fascismo es instintivo. Y a nivel mundial estamos en un momento bisagra. Por ejemplo, el tema del feminismo. Sabemos las luchas, todo lo que los cambios en la sociedad, pero estamos hablando de miles y miles de años de un cierto patriarquismo, y de un día al otro entonces todo esto ya no existe, y entonces hay muchos chicos jóvenes que viven su sexualidad de otra manera y que no se sienten, no entienden cómo entrar en esta nueva sociedad. Y entonces, de un lado, evidentemente, de volver a pensar el patriarchismo, de cambiar todo, de dar la posición a las mujeres, evidentemente que hay que hacerlo, pero también hay que ver cómo hacerlo entender en una nueva sociedad. Entonces, y creo que aquí no se puede hablar solo de una manera intelectual, incluso si es perfectamente justo. Habría que volver a tenerlo visceralmente, hablar visceralmente, a educar a la juventud con estos nuevos valores. Y a lo mejor aquí no se está haciendo bien las cosas. El consumismo también, no por casualidad, son los instintos bajos que tenemos que hace que queremos hacer crecer nuestro poder teniendo un coche de la hostia o vestidos magníficos. Es instintivo también el consumismo, y el sistema nos lo está proporcionando, con todos los problemas quizás detrás de injusticias y todo, pero tú vas en la calle y puedes soñar de comprarte un coche así, y entonces
yo creo que esta izquierda intelectual democrática justa, que tiene valores humanistas, eh, no se han medido con esta fuerza instintiva que el sistema proporciona, que permite a la gente de vivir sus instintos. Y entonces hay un vacío político ahí. Um, Cuando antes los trabajadores eran pobres, no tenían nada que comer, esta fuerza vital era claro, era ir contra los padrones, porque ellos tienen dinero, nosotros no tenemos comida hoy, y vamos a... Entonces había un movimiento revolucionario, pero si más o menos tú te comes un McDonald's al día, puedes ir en la televisión, puedes ver todas las series que quieres, no tiene esta misma deseo revolucionario, pero dentro necesitas una orientación en la vida, ¿sabe? Porque si no es todo vacío. Entonces esta gente viene a proporcionar ideas muy sencillas, demasiado sencillas, pero claros. Entonces es mi viejo instinto de circo, vieja idea que nosotros del circo estamos en la calle, al lado del pueblo, y escuchamos al pueblo y proporcionamos al pueblo lo que el pueblo quiere, que me da la sensación que mi intuición es que la izquierda no está hablando a la gente popular, ha perdido este contacto y sus valores es bueno. Yo soy humanista, yo soy de izquierdas en esta idea humanista, pero hay que hablar de humanismo de una manera instintiva, de una manera con la pasión instintiva que a lo mejor hace falta a esta izquierda. Leo Bassi, vámonos al Faro. Perfecto. Entonces tienes que decirme... Opa, doy hostias en el micrófono. Esta carga de vitalidad hace que yo doy golpes al micrófono. Vamos. Vamos a un Faro. Entonces Sí. tienes que decirme con quién estarías. Aunque mira, yo te volvería a llevar a esas cenas después de la función de teatro, donde estabas con toda tu gente, donde estaba todo el mundo del circo, ese pueblo que has descrito, en esas conversaciones. Y que te imagines ahí. Sí. Entonces descríbeme qué estarías viendo, quiénes estarían, cómo estarían vestidos y qué estaría sonando de canción. Entonces, la primera cosa que siempre hasta de pequeño me hacía reír interiormente es que toda la gente ahí comiendo no se había desmaquillado perfectamente. Entonces mi padre tenía parte de la cara blanca porque del circo, quizás mi madre tenía pestañas porque no se le había quitado y todo. Entonces, una especie de after show, como un desastre, también por el cansancio de haber hecho todo el día espectáculos. Entonces tú te quitas un poco el maquillaje. Entonces la gente comiendo, pero a mitad maquillado todavía y quizás con el gorro del payaso que se le había olvidado de quitar y todo esto. Un hambre monstruoso porque mucho trabajo, entonces hay mucha pasta, mucha espagueti. Una imagen que un amigo de mi padre que era payaso está comiendo espagueti y empieza, era italiano y le gustaba la lírica, empieza a cantar payasos, Pagliacci, la famosa canción Pagliacci, y cantaba mientras comía el espagueti. Se le ha cogido uno de los trozos de carne dentro de la y casi murió. Vestido de payaso, ¿te imaginas? ¿Se murió? Le hemos salvado, casi ha caído y la gente intentando de darle, golpeando la cabeza, intentando de darle hostias para que sacara el trozo de carne, porque cantaba la ópera de León Cavallo, el famoso ópera de payaso. Y yo ahí mirando esto, de un lado, totalmente pensando que este hombre va a morir, ¿verdad? Y del otro lado riéndome, porque vaya muerte, una muerte de un payaso muriéndose de esta manera. O mi abuela con Alzheimer un momento y empezó a gritar, cuidado con los caballos, cuidado, y la gente estamos muriendo y la gente dice, pero abuela, no hay caballos, están ahí.
Y ella y se va, ves que ella había vuelto a 15 años, estaba hablando a sus abuelos o algo así, hablando de los De los caballos, caballos. que se había ido los caballos. Y esto era el ambiente cada noche, las cosas así. O hablando de política, hablando de cómo nosotros teníamos que luchar contra Ujú. el poder, o gente dice, mi abuelo diciendo, tú eres Basi, y me dice, y tienes suerte de llamarte Basi. Yo digo, ¿por qué? Porque cuando uno se llama bajo, la única dirección que puede ir en la vida es por arriba. Y, y yo me recuerdo de tener esta tristeza para los niños ricos, porque ellos podían caer, podían perder su dinero. Y yo decía, pobrecitos, tienen mucho dinero, pero un día podía perder todo. Qué tristeza. Pero yo no tengo nada, nada y nada. Y entonces no, no puedo perder nada. Y la única dirección que puedo ir es enriquecerme. Y esto son cosas así que sí que yo llevaría al faro. Leo Bassi, te dejamos aquí con esa canción que cantaba el payaso, Así. que estuvo a punto de tener una payasada Sí, 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 definitiva en su vida, muerto. muerto, pero Con se le espagueti salvó que la le vida. salía. Muchas gracias Se le salvó la de vida. escuchar esta canción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo Bassi. Travolta